Comienzo de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que contemplamos y palparon nuestras manos, la palabra de la vida, pues la vida se hizo visible. Nosotros la hemos visto. Os damos testimonio y os anunciamos la vida eterna que estaba con el Padre y se nos manifestó. Eso que hemos visto y oído os lo anunciamos, para que estéis unidos con nosotros en esa unión que tenemos con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Os escribimos esto para que nuestra alegría sea completa. Verbum Domini. Rejoice in the Lord, ye just. Alegraos justos con el Señor. Alegraos justos con el Señor. El Señor reina, la tierra goza, se alegran las islas innumerables, tiniebla y nube lo rodean, justicia y derecho sostienen su trono. Alegraos justos con el Señor. Los montes se derriten como cera ante el dueño de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia y todos los pueblos contemplan su gloria. Alegraos justos con el Señor. Amanece la luz para el justo y la alegría para los rectos de corazón. Alegraos justos con el Señor. Celebrad su santo nombre. Alegraos justos con el Señor. A ti, oh Dios, te alabamos. A ti, Señor, te reconocemos. A ti te ensalza el glorioso coro de los apóstoles. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria tibi, Domine. On the first day of the week, El primer día de la semana, María Magdalena echó a correr y fue donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo, a quien tanto quería Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro, y asomándose vio las vendas en el suelo, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él, y entró en el sepulcro. Vio las vendas en el suelo y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no por el suelo con las vendas, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro. Vio y creyó. Verbum Domini. Laus tibi, Christe. Este día la Iglesia celebra la fiesta de San Juan, el apóstol y evangelista y el amado discípulo. Extendemos también la fiesta y las bendiciones a todos nuestros hermanos
y al padre Berry, quien ha sido, quien recibió su nombre por este apóstol y evangelista. Y la vida de San Juan Evangelista ha colocado una impronta en él. San Juan, quien reclinó su cabeza en el pecho del Señor en la última cena. Sabemos que el título del hermano Juan es el de presidente de la Eucaristía, por tanto, tan honorable título requiere de un par de minutos adicionales para ponerlo en papel, pero le deseamos a Juan una feliz festividad. San Juan, que procedía de una familia respetable en Galilea, era pescador, él y su hermano y su padre, gente, y tenía personas que trabajaban para ellos, lo cual es una señal de que tenían bastante comodidad en esa comunidad. Pero estaba listo para encontrarse con el Mesías, y conocemos de este discípulo fiel de Juan Bautista cuando comenzó la predicación y escuchó sus palabras, y él hizo lo que el Bautista le ordenaba, este arrepentimiento de los pecados para poder experimentar o estar preparado para el don de la salvación. San Juan estuvo allí escuchando a Juan Bautista con Andrés, el hermano de Pedro, y una vez que Juan Bautista señaló a Cristo y dijo: observen allí al Cordero de Dios. Es una hermosa referencia eucarística, pero sabemos que San Juan inmediatamente quiso seguir a Jesús. Él y Andrés pasaron la tarde, y lo escuchamos en el Evangelio de San Juan, que pasaron el día con él. De hecho, pasaron el resto de sus vidas con él. Tuvo un impacto tan profundo y fuerte en este joven. Cuando digo que San Juan Evangelista siguió a Jesús alrededor de la edad de 19 o 20 años. Entonces, al pensar en uno mismo, pensamos, si pudiera hacer lo mismo, ¿qué tal si hubiera podido seguir fielmente al Señor desde los 19 o 20 años? Sabemos que San Juan murió alrededor del año 100 y que vivió toda su vida al servicio de Cristo, sin abandonarlo ni una vez. Él, a diferencia de todos los demás apóstoles que murieron una muerte de martirio en su testimonio de Cristo, Juan murió naturalmente. Él sufrió la persecución y exilio, tuvo que vivir en la isla de Patmos por un tiempo, y una vez que fue liberado, regresó a Efeso, y sabemos que allí fue donde escribió sus epístolas. Sin embargo, el hermoso privilegio de San Juan es precisamente el que a él fue a quien se le confió este hermoso tesoro del corazón de Cristo, que es su Santa Madre. El profundo amor que Jesús tenía por su más perfecto discípulo, su Santa Madre, nuestra Madre. Y allí, al lado de la cruz donde Jesús padeció, le confió al discípulo que amaba que la cuidara y que él cuidara de aquella a quien amaba tan profundamente, su querida madre. Y sabemos que San Juan cuidó de nuestra Santa Madre en Efesos. Esta es una hermosa imagen que nos muestra a Cristo, San Juan vestido de sacerdote y sosteniendo la copa del Sagrado Sacramento, y nuestra Santa Madre recibiendo la Sagrada Comunión de San Juan. San Juan fue el sacerdote de Jesús, y María fue la fiel seguidora quien de hecho participó en las Eucaristías. Entonces, quizás no luzca exactamente como lo es hoy en nuestra iglesia, pero principalmente es lo mismo en lo que creían desde el principio.
las palabras de Jesús, esta es mi sangre y este es mi cuerpo, y esto háganlo en memoria mía. Just looking at tradition, Entonces, mirando las tradiciones de algunos aspectos de la vida de Juan, apóstol y evangelista, es que él era uno de los tres privilegiados, Pedro, Juan. Y sabemos que esto ocurrió durante el misterio de la transición. Este es en quien Jesús confiaba y en quien dio testimonio de escucharlo de Juan y de Pedro, lo que ellos pudieron ver en Cristo transfigurado. Podemos también ver cómo ellos en el jardín de Getsemaní lo encontraron y desde el principio de su pasión, aunque sus ojos estaban pesados y él se quedó dormido aún. Así vio a Jesús orar y fue testigo del encuentro de Jesús con su Padre. Por las tradiciones sabemos, y siempre lo he dicho, que Juan era el discípulo que Jesús amó, y Juan en su evangelio no se identifica a sí mismo, pero en base a lo que está escrito allí decimos, bueno, en base al testimonio provisto en este evangelio tiene que ser o Juan o Pedro o James. Y cuando el evangelio se escribió, James había sido martirizado y Pedro hace estas referencias en su evangelio. Y así es la manera en que Juan se reconoce a sí mismo, es esta gran humildad. No es que Juan escribe el evangelio diciendo yo soy al que Jesús amó, diciéndome amado discípulo. En este punto él es humilde, incluso planteando su testimonio. Y también en la iglesia sabemos del testimonio de los que Juan es el autor de este evangelio. Sin embargo, el discípulo amado, aquel que tuvo el privilegio de escuchar el latido del corazón, que puso su cabeza junto al pecho de Cristo en señal de afecto filial y que siempre fue muy fiel al Señor. Vemos a Juan como el apóstol virgen, el discípulo virgen, el modelo de castidad, entregando toda su juventud al Señor, su fidelidad y haberlo seguido. Una vez más, Juan es el discípulo amado que se paró al pie de la cruz junto con la madre de Jesús. Y no decimos hoy que no es que lo decimos hoy, sino que vemos a Juan parado allí, contemplando de primera mano la pasión de Cristo en la cruz. Él estuvo allí como testigo del vacío, de la tumba vacía, cuando lo escuchamos en el Evangelio de hoy. Y estoy seguro que el haber visto esto, él puede que probablemente haya pensado, llegué primero que Pedro porque soy más joven, pero es también una indicación del amor más intenso. ¿Quién estuvo allí cuando, junto con la madre de Jesús, sosteniendo la tabla de la cruz? No era era aquella persona que amó tan profundamente que de ningún modo hubiera podido abandonar al Señor y que estuvo allí como el primero para verlo después que la Santa Madre le abrazó, por supuesto, como lo dice la tradición. Esta intensidad del amor sentido le acerca más en su proximidad al misterio de Cristo. Cuando Cristo se alza de entre los muertos y María lo vio
primero, él estuvo entre los apóstoles que fue a la tumba. ¿Y qué nos quiere decir el que Juan corriera más rápido? No solo su juventud, sino también su amor por el Señor. Nuestra hermana Antoinette, que es también una hermana de las clarisas de la adoración perpetua, siempre se le recuerda por tocar el violín en la misa. Ella escribió un aleluya para la Pascua que se llama Aleluya de San Juan. Y es una de estas cosas que se nos pegan y que cantamos en el santuario todos los días después de Pascua. Y nos da esa idea de como que estamos corriendo y como que nos deja sin aliento porque queremos llegar primero a la tumba. Y vemos a Juan en su deferencia a Pedro como el apóstol principal, el que estaba primero, al que el Señor designó como su vicario. Y vemos a Juan mostrar esta deferencia a Pedro en esta acción. Él llega primero a la tumba, mira adentro, pero espera, y luego cuando Pedro entra, entonces él entra. O sea, él es este testigo de Cristo en la cruz, de Cristo resucitado y de haberse encontrado con Cristo en los días después a su resurrección y antes de su ascensión a los cielos. Eso es lo que escuchamos cuando él dice, este es del que hemos visto y del que hemos oído y al que hemos tocado con nuestras propias manos y damos testimonio a ustedes de este. Es Juan quien nos da esta profunda imagen de verlo realzado, porque en sus enseñanzas él nos muestra esto desde una perspectiva más alta, desde la perspectiva de la divinidad de Cristo, la realidad del mundo, de la palabra, que se convirtió en carne. Estas son algunas de las citas de las reflexiones del Papa Benedicto XVI sobre San Juan Evangelista. Él dice, contentámonos con saber de la palabra de vida. El Señor quiere que cada uno de nosotros sea el discípulo que vive en amistad personal con Él. Y cada uno de nosotros está invitado a ser como San Juan, el amado, a vivir una amistad personal con Cristo. Para lograr esto no es suficiente seguirlo y escucharle constantemente. Es también necesario vivir con Él y vivir como Él. Es solamente posible en el contexto de una relación de profunda familiaridad formada con la calidez de la confianza total. Entonces, al escuchar a Jesús en el Evangelio, retándonos, diciendo que no es solamente escuchar la palabra de Cristo, sino que también la vivamos y la pongamos en práctica. ¿No es ese el reto de la cristiandad? No es simplemente recostarnos y decir, suena muy hermoso, sino el vivirlo y el transformarse para vivir por la palabra de Cristo es hermoso. Y para poder hacerlo, tenemos que hacerlo con Cristo y tenemos que vivir como Cristo. Y esto es lo que San Juan el Amado hizo. El Papa Emérito Benedicto XVI dice que el Señor nos ayude a estudiar a la escuela de Juan y aprender las grandes lecciones de amor para sentir nuestro amor por Cristo hasta el final y dedicar nuestras vidas a Él.